A mí me da risa eso de que no hay personajes pequeños. Claro que hay personajes pequeños, pero sí, weón, Sí, ¿cómo que no hay? sí, total. No jodas. Muerte 7 era un personaje pequeño, Chismosa 4 era un Pequeño. personaje pequeño. Es más, a mí, eso es de las cosas que me gustan, es hacer personajes como que entran a una escena, cambian la historia o ¡pum! Tienen una participación súper importante y ya. Esos personajes me encantan. Entonces, si yo soy un estudiante de actuación o de teatro, quiero ser actor, ¿qué consejo tú me puedes dar para buscarme esa oportunidad que me haga sobresalir? Porque con Chismosa 4 no lo va a lograr. No, no. ¿Cómo hace uno? Eh, yo creo que por ahí dicen que hay que estar preparado para cuando la gran oportunidad llegue, ¿no? Es eso, no pare de hacer flexiones, que lo que hay que hacer es estar listo para siempre estar haciendo tú mismo tus propias cosas, siempre. Yo les digo a mis alumnos, no se quede esperando que lo llamen, haga, salga y haga. Estamos una vez más en otro capítulo de Nerdopolitan. Hace un par de días tuvimos la oportunidad de ver una obra que se llama La Errante. Estamos hoy aquí con su actriz, Victoria Hernández, quien nos va a hablar un poquito de este proyecto y de su trayectoria y de su vida como nerd en las tablas. Y bueno, y en el mundo audiovisual también. Bienvenida, Vicky. Hola Javier y hola a todos, qué rico estar aquí, gracias por la invitación. Pues qué rico que tú hayas aceptado esta invitación. Me gustaría que, pues, para empezar, nos hablaras un poquito de este proyecto La Errante, de dónde viene. Bueno, mejor que seas tú la que nos lo diga. La Errante, una madre coraje, es un monólogo escrito por Michele Santera, muy italiano, y dirigido por Gianluca Barbadori, también italiano, en una coproducción entre La Puerta Abierta Colombia y Ponte Tracultura. Este monólogo surge de la necesidad, nos encontramos este director y yo y quisimos hacer algo juntos. Fue como nos identificábamos cada uno con las búsquedas de cada uno y dijimos, hombre, es momento de juntarnos y hacer algo juntos. Vea la redundancia, ¿no? Juntémonos para hacer algo juntos. Y a partir de ahí él se encuentra con este amigo suyo, que es este dramaturgo italiano, que coincidencialmente estaba escribiendo una serie de monólogos sobre personajes salidos del teatro clásico, sacados del teatro clásico y puestos solitos en un contexto actual. Entonces ya tenía una trilogía sobre el amor y iba a empezar su trilogía sobre la guerra. Entonces cuando apareció Gianluca y le dijo, tengo una actriz colombiana con la que quiero hacer Madre Coraje, dijo, yo escribo ese texto. Y empezó su investigación sobre nuestra guerra, sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestras noticias, sobre todo este conflicto tan doloroso para nosotros. Y se hizo una investigación muy bonita y pues el resultado fue el texto tan maravilloso que viste. Oh, pues bueno, más adelante vamos a redondear un poco con esta obra que es tu último proyecto, ¿verdad? Es lo último que he hecho en teatro, sí. Entonces más adelante, al final de esta entrevista, nos encontraremos otra vez con esta madre coraje. Victoria Hernández, eres súper reconocida hoy en día como una maestra bien importante de actores aquí en Colombia, ¿no? Tú cuando eras niña, quisiste siempre, ¿qué pensabas de las maestras? ¿Las admirabas a los maestros? ¿Te parecían unas personas a seguir? ¿Cómo veías a los profes? No, yo creo que había algunos que sí y otros que realmente no, que yo los veía y yo decía, yo nunca quiero ser así, realmente. A pesar de que siempre fui muy nerda, o sea, yo fui primer puesto todo el colegio, weón. ¿Pero te hacías en el primer puesto también? No, 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 no me gustaba el primer puesto, no, no he llegado a esos extremos. Y siempre fui de primer puesto, pero indisciplinadas, Ajá. ¿sí? O sea, eras eh, nerd, pero indisciplinada. Sí, era una nerd. En todos los sentidos. Sí, Hasta en sí, indisciplina. sí, hasta era juiciosa hasta para indisciplinarme. De eso decía una amiga, usted es tan perfeccionista que hasta para volverse Es una dura. es una dura Ah, para, no, buenísimo. pero con todo, yo soy de que no hago así
todo, nada por encimita. Y entonces si no te hacías en el primer puesto, en cuál era tu puesto favorito? ¿La mitad o atrás? Atrás, me gustaba atrás. ¿Con los necios? Con los necios y las necias. Con las necias, mi colegio era de niñas. Pero entonces no se encontraban los necios y los nerds, no había un choque. No conmigo, porque yo siempre he sido Muy muy buena rebelde, muy rebelde, muy de llevar la contraria, pero con argumentos, muy de investigar, muy yo no fui a clase de religión, porque argumenté porque no creía en esa religión. ¿Te lo permitieron en Me el metieron en un colegio de monjas. ¿Y tus papás qué decían? No, yo no vivía con mis papás, a nadie le importaba. Ah, eras rebelde. Realmente a nadie le importaba mucho. Les importaban las notas y yo con eso cumplía muy bien. Ok, y tú entonces en ese momento que eras rebelde y nerd, ¿sabías o te imaginabas que ibas a ir por el mundo de las artes escénicas? Nunca, nunca. A mí me gustaba muchísimo la literatura, era mi pasión. Yo cobraba por leer los libros que nos ponían a leer y hacer trabajos diferentes para que no se dieran cuenta que todos los había hecho la misma persona. Ah, ¿que se puede decir que tú fuiste la que se inventó los resúmenes de la Más o Panamericana? menos, más o menos. Le tengo varios resúmenes de todos los de Pedro Páramo, de Siervos sin Tierra. ¿Se podrían editar y vender? Sí, sí, claro, sí, los encontrara. Pero ¿Y claro, qué edad tenías cuando eras tan amante de la literatura? yo empecé a leer como desde los 7 años, Javier, a leer en forma, pues. Es que me gustaba mucho leer, yo creo que encontré unos mundos tan fascinantes en la lectura que yo decía, ay, esto está más chévere que mi entorno. ¿Y qué libro encontraste tan peque que dijiste, ah, esto me encantó esto que estoy leyendo o esto que leí? Lo primero que yo leí así como a los 7 años eran los cuentos de Oscar Wilde y luego me encontré como con los mitos, Prometeo encadenado, como todo eso. A mí me encanta el sufrimiento. Pero a los 7 años Sí, Oscar Wilde era un poco como, sí, wow. sí, yo ¿Y sé. tienes algún recuerdo, alguna imagen de esas obras de Oscar Wilde que te quedó así, que te marcó? Uy, yo recuerdo la imagen en mi cabeza de ese príncipe al que le iban quitando todas sus hojitas de oro, sus ojitos, todo le iban quitando para que esta niña, este hombre caprichoso sí, y luego nadie valorara que él se había quedado totalmente feo y sin nada, Era bien y a nadie, truculento. sí, y a nadie le había importado. Yo creo que sí tuve una tendencia al drama desde chiquita. Por ejemplo, de los libros que más me impresionó fue La Metamorfosis cuando era niña, chiquita. Es que eso tocaba como leerlo en el colegio. Sí, yo no lo leí. Cuando yo llegó el momento de leerlo en el colegio, yo ya lo había leído. Y entonces lo volví a leer como para perfeccionar la cosa. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a leer La Metamorfosis, yo decía, man, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! ¿Qué tal uno levantarse un día y... Pero nos pasa un poco, ¿no? Sí, a mí después me pasó muchas veces. Me desperté hecha un insecto. Sí, pasó. Muchas veces. Y entonces, como te gustaba tanto la literatura, pensabas que cuando ya salieras pues de ese momento del colegio, pues ibas a estudiar literatura o para dónde querías viajar tú. Yo no tenía ni idea, Javier, no tenía ni idea de qué quería hacer. Mi familia dijo, es tan juiciosa, es tan nerda que estudie medicina. Ah, pucha, Entonces, claro, sí, claro, eso era lo que todas las familias de bien, o sea, todas las familias de pueblo querían tener un médico, pero yo tampoco quería medicina. Entonces, no, que estudie mientras tanto instrumentación quirúrgica. Y yo, bueno, y yo todo lo que ellos decían yo hacía. Bueno. Sí, bueno. ¿Y dónde quedó la rebelde? No, pues es que era rebelde a escondidas de mi familia. Ajá. Sí, era morronga, Ajá. morronga, man. Es que era difícil ser Sí, rebelde sí, en esa sí, época sí. también. Sí, y entonces a mí me hablaban de teatro y yo me imaginaba una cosa así como el teatro, una cosa que la gente Un edificio. recitaba. Ay, sí, una cosa y la gente recitaba allá adentro vestida de época. Disfrazada. Y yo pensaba, qué cosa tan horrible, qué pereza. Hasta que fui a teatro Ok, pero... y me llevaron a teatro ya grande. Ok, aquí, pero un momento, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde Yo naciste? soy de San Martín Meta.
llanera. Ajá. Pero me trajeron a vivir a Bogotá muy rápido porque era muy nerda. Entonces allá en el colegio me pasaban de un curso a otro. Se iba a perder, se iba a perder. Sí, me iba a perder. Entonces me trajeron aquí para Ay, espectacular. y aquí me les perdí peor. Ay, no, pues imagínate. Sí, no. Además llegué a vivir a La Macarena. No, buenísimo. ¿Cuántos años tenías? Cuando llegué a vivir a La Macarena tenía 13 años y hasta ahí llegó mi inocencia. Antes de eso yo vivía en un barrio normal. Aquí en Bogotá iba al colegio y sacaba las mejores notas. Llegué a La Macarena y enloquecí. Bueno, entonces retomemos esto. ¿Fuiste algún día te llevaron al Me teatro? llevaron a teatro. ¿Estudiabas No, instrumentación? todavía no. Estudiaba en el colegio. Todavía en el colegio. No, estaba en décimo. Ok, y Y fuiste fui a a teatro. teatro porque me llevó mi tía a ver una cosa de La Mama. Todavía me acuerdo de la canción. Y yo estaba furiosa porque me habían llevado a teatro. Y yo, ay, qué pereza. Y mi hermano hacía teatro y yo ni siquiera estaba interesada en saber eso qué era. Sí, como que yo, no, yo soy una estudiosa, yo soy matemática o Es investigadora. para vagos, ¿tú pensabas Para así? vagos, sí. ¿Tú pensabas que era para vagos? Claro, para vagos. Les gusta ir disfrazarse y pues, no, Joder. joder. Y entonces, para gente que fuma eso, que fuman los hippies y todo eso. Entonces Marihuana, marihuana fumaban, No, terrible, esa terrible. Entonces yo llegué y fui a teatro y yo recuerdo que cuando se apagó la luz, entré y el edificio me pareció terrible, una vaina ahí como vieja. El de la Sí, mama. yo pensaba como una cosa ahí como que huele a frío y una cosa negra, o sea, yo no entendí nada de la magia del teatro. Yo veía eso. ¿Cuál magia? Sí, ¿cuál magia? Yo decía, vaina tan fea esto. Y me senté con todos los juicios. Cuando se apagó la luz y empezaron a aparecer unas figuras y unas voces y esto, yo me empecé a quedar sin respiración, Javier. Al final de la obra, yo en el aplauso lloraba de la felicidad y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer el resto de la vida, quiero estar allá, allá, En décimo en el colegio. en décimo en el colegio. Pero ya mis destinos estaban trazados por mi familia. Entonces yo me metí al grupo de teatro del colegio. Hice, yo era la muerte 7. ¿Tu primer personaje en la vida? Sí, fue la Muerte. muerte 7. Muerte 7 en La Maestra de Enrique Buenaventura y entraba. ¿Y qué tal lo hacías? Muy bien, no hubo una muerte como esta. Muerte 7. Y en la siguiente hora fui Chismosa 4 en Romeo y Julieta. Pero esto era en el grupo de colegio. Del grupo de teatro del colegio. Y era Buenaventura tu profe. No, era un profesor caleño que se llamaba Harold Zapata y él hizo un texto de Buenaventura y luego ok. hizo Romeo y Julieta. Entonces en uno fui Muerte 7 y en el otro fui Chismosa 4. En Romeo y Julieta. Pero para mí eso era suficiente. Yo era muy feliz siendo Muerte 7 y Chismosa 4. Pero no tuve el valor de irme a estudiar teatro, sino que me fui a estudiar instrumentación quirúrgica. Y la teoría divino, las mejores notas en la teoría, anatomía, toda esa vaina. Cuando llegué a la práctica, la verdad, Javier, me desencanté un poco. Yo tenía esta Ya la inquietud magia, mental sí. y todo esto, ya me había picado el bichito del teatro. Yo como lo percibí era como una señora que pasaba instrumentos, ¿no? Pues sí, instrumentadora. Pasaba instrumentos y entonces yo el señor cirujano pedía un bisturí y uno le pasaba un bisturí y pedía una pinza y una aguja y un tal. Pero yo decía, uy, pero uno así toda la vida. No. ¿Cómo asciende uno Sí, ¿cómo voy a ser ahora una instrumentadora? Mejor. Mejor, no. Sí, no. Después de aquí, ¿para dónde voy? No, yo decía, no, me va, no. Y no, y ya, fui a una práctica y no volví, pero no dije nada en mi casa. Y entonces, mientras en tu casa creían que tú seguías yendo, ¿tú qué hacías? Neciar. Me salía con uniforme de instrumentadora quirúrgica a las 7 de la mañana de mi casa y me iba donde mis vecinos de La Macarena. Super nerd. No soy un ejemplo a seguir, por favor. No. Soy todo menos ejemplar. Todos somos en algo un ejemplo así. Sí. Yo después ya. Ya. En ese momento no lo En ese eras. momento no lo era. En ese momento estaba muy perdida y yo solo sabía que tenía que salir de mi casa a las 7 de la mañana vestida de instrumentadora quirúrgica a ver qué hacía con mi vida. Hasta que ya dije, me voy a estudiar teatro y en mi familia no fueron muy felices y, ay, bueno, entonces me fui solita. Pero, ¿qué? Porque tú les dijiste, ¿tú frenteaste? Sí. ¿Qué? Me descubrieron, no frenteé, me descubrieron. Y te tocó frentear. Sí, ¿Y me qué tocó dijiste? frentear y dije, es que pues yo quiero estudiar teatro. Entonces me explicaban que el teatro no era una carrera, que eso era un hobby, que yo por qué no hacía una carrera y Primero. entonces sí, y que el hobby lo podía seguir haciendo. Y yo, pero es que yo no lo quiero como hobby, yo lo quiero como vida.
¿sí? Yo quiero que esa sea mi vida. Y pues ya, ahí ya me fui. ¿Cómo fue a escondidas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo así escondido? ¿Tú les dijiste, no, voy a estudiar otra cosa? O No, dijiste, de no, pues una. no me No, importa, voy a si no me estudiar importa, esto? y voy a estudiar teatro. Y entonces, bueno, entonces lo paga usted. Y como ya estábamos teniendo problemas, yo no vivía con mis papás, sino con una tía. Y ya teníamos problemas porque era muy necia, en la Macarena. Ya, pues, La ya vida. estábamos teniendo problemillas. Y entonces dije, bueno, aprovechemos este momento en el que ustedes deciden que no me van a pagar la carrera. Y me voy. Y me fui Entonces te fuiste a estudiar teatro. y cuéntanos cómo fue eso, en qué momento, qué hiciste para estudiar teatro, ¿a dónde fuiste, a qué garaje o a qué lugar te metiste? No, yo no sabía muy bien a dónde, entonces fui a la escuela de Rubén Di Pietro en la Candelaria. ¿Qué año era este más o Esto menos? estamos hablando del año 1987. Ajá. Y entonces me fui a la escuela de Rubén Di Pietro ahí en la Candelaria. Dije, está chévere. Fui a la de los sótanos, me presenté, hice como 5 exámenes, pasé. La cerraron, sacaron al rector a piedra de su oficina. Entonces no pudimos empezar a tiempo. Y ahí yo era mesera en un restaurante muy famoso en esa época que se llamaba Primos. Ujú. Entonces yo era mesera para pagarme la renta y para pagarme mis cositas y para pagarme mi carrera. Y ahí conocí a una persona que se llamaba Andrés Felipe Martínez. Y Andrés Felipe me dijo, abren escuela en el Libre. Y entonces me fui para el Teatro Libre y ahí empecé. ¿En ese año se abrió la escuela? Ese año se abrió la escuela, yo entré en el 88 con el primer grupo. ¿Primera promoción? Sí. O sea, ¿te graduaste de ahí? No, yo no me gradué. Ah, bueno, Yo pero soy entonces una no, nerda, sigamos al soy una 88. nerda No, extraña. no vayamos Yo tan soy allá. una nerda Entonces, Martínez te dijo, en en el el libre, Libre. vaya para allá, y tú te Esto fuiste allá. para Y allá. me fui para allá y hice todo el año. Pero cuéntanos cómo fue, tú llegaste allá y cuéntanos un Nos poquito hicieron exámenes, nos hacían exámenes. para entrar. Sí. ¿Quiénes eran los profesores que te hicieron los exámenes en esa época? ¿Quién era la gente? Se estaban sentados así en primera fila Ricardo Camacho, Jorge Plata, Livia Esther Jiménez, Carlota Llano, Héctor Bayona, todos así en primera fila y uno presentaba un monólogo. ¿Iba pasando uno por uno? Sí, presentaba un monólogo que ellos le habían mandado. ¿Y qué era, te acuerdas? Sí, antes del desayuno de Eugene O'Neill. Wow. Alfred. Ese. ¿Esto pasa antes del desayuno? Sí. Pucha. Y entonces hiciste el monólogo. Hice el monólogo. ¿Y esto era en el escenario? Sí, en el ¿Ya existía escenario? Ya existía ese escenario y yo allá, así. ¿Tu primera Mi vez? primera vez, monólogo, imagínese. Yo, ¿Te lo aprendiste bien? no, me lo aprendí bien, Pero pero se te no lo olvidó. dije bien. Claro, claro. Sí, me lo aprendí bien, pero llegué allá y dije como 3 frases y ya maté a Alfred. Y dije, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ya maté No, a pues ya. Alfred. Ya, Ah, hiciste así. ya, sí. Tan. Listo. Bueno, Chao. Y luego, bueno, menos mal había otros exámenes, ¿no? Como de ritmo y como de canto. Y entonces pasé. Me dijeron bienvenida al Teatro Libre, tal. Entré. Hice el primer año y a finales de ese año me embaracé. ¿te embarazaste sola? No, nos embarazamos. Ajá. Un trabajo entre dos. Sí, Es algo de dos. es algo de dos. Indiscutible. Sí. Y me embaracé y entonces... Pero un segundito, antes de embarazarte, cuéntame cómo fue esa escuela en ese momento, qué te enseñaban, qué aprendías, cuáles eran tus clases. Yo recuerdo que mi primera clase de actuación me entregaron un mamotreto en verso del Siglo de Oro de Lope de Vega y yo... ah, Total, sí. y por otro lado entonces que venga y párese de cabeza y por el otro amaba a mi profesora de voz, la más linda del mundo mundial, Livia Esther. Amaba a mi profesora de historia del arte, a Amalia Iriarte. Ajá, imagínate, claro. Por Dios. A mis profesores en general los quería mucho, me iba muy bien en improvisación, me iba regular en movimiento. ¿Quién daba 7 movimiento? de la mañana. 7 AM, eso es jodido. Sí. No, En esa época que uno está es tan una hora necio. complicada, Sí. a los 18. Sí, muy complicada. Con Carlota Llano. Carlota. Sí. Y fuera de eso, yo siempre estuve en el colegio en gimnasia rítmica, entonces era súper flexible, pero no tenía mucha fuerza. ¿Y montaste una obra? Sí, montamos La Moza de Cántaro de Lope de Vega. Y luego les encantaba, nos dirigió Germán Moure.
Luego, yo recuerdo que la protagonista fue Marta Leal. Claro, no conozco. ¿Y tú qué hacías? Yo hacía Leonor, la buena Leonor. Y el día de la muestra salí con un reloj, así como este, pero blanco. ¡Ay, qué belleza! ¿Y qué dijo Ricardo Pues Camacho? no, Germán Moure casi me da un coscorrón en el camerino. Y yo, perdón, una ruptura también, poder es una licencia. Sí, no. Luego hicimos La Gaviota de Chekhov. Ahí fui la protagonista con Alberto Cardeño. Era mi Trigorin, yo era Nina y él era mi Trigorin. Luego hicimos El Preceptor. Era por trimestres. Por trimestre, Sí. luego hicimos El Preceptor de Brecht. Ahí me fui la licencia, me fui a recorrer Sudamérica, con mi pancita. ¿Y ahí desde ahí te encantó Brecht? A mí me encantó Brecht, siempre. Yo he sido mamertica. No, es que... He sido mamertica desde chiquita, mi amor. Yo creo. ¿Y te fuiste con tu panza a viajar? A viajar por Sudamérica, por ahí me encontré el teatro de El Ictus en Chile, y por allá me dejaron entrar un ratico a ver un día. Yo siempre como muy curiosa, por allá me fui a perseguir a otro grupo de teatro itinerante, siempre como muy curiosa, siempre he sido muy, muy, muy curiosa. Y siempre he leído mucho y siempre he investigado mucho, digamos que ese es como mi fuerte, ¿no? Es lo que me gusta hacer, leer, investigar, memorizar. Y entonces seguías muy pendiente del teatro. ¿Hasta dónde llegaste en este viaje por el...? Hasta Chiloé, hasta la isla de Chiloé. Y regresamos y ya tuve mi hijo aquí y ya me reintegré al Libre, pero con el grupo que seguía. Ya no estaba con Martica Leal y con... Ah, volviste. Claro, claro, volví a hacer segundo con el grupo que había entrado en primero y ahí me tocaron unos compañeros tremendos. Me tocaron los Benjumea, Ramsés Ramos, Julio César, Herrera. ¿Quién más estaba? Bueno, en primero estaban, o en segundo, no, en segundo, el gran Nanetti. Pero en Estaba tu primero no era Alberto, pero Alberto Cardeño, Marta Leal, eran poquitos. Antonio ¿No? Campo, éramos 20. Ah. Antonio Campo, pero que yo sepa, pocos están haciendo teatro. Bueno, éramos un montón de gente. Y después volviste y Y caíste ya entonces caí en en ese grupo. otro grupo. Con ese grupo hice segundo. Y cuando íbamos a empezar, con ellos hicimos Las Brujas de Salem, a vuestro gusto, Sueño de una noche de verano. Y cuando volví, cuando entré a tercero, ya tuve problemas serios, como que dije, yo creo que me quiero retirar. Sí, sí, me dio muy duro la descalificación constante, tengo que decirlo. Que me dio muy duro pasar de ser como la juiciosa, la de mostrar, la tal, y esta descalificación constante y esta comparación constante con el proceso de otros. Y esto para mí fue muy duro. Fue como Pero que, también se estaban formando ellos como claro, maestros, como también, escuela. claro, Y uno no sabía eso. yo no sabía eso. Yo me ponía furiosa y peleaba mucho. Y era muy necia, muy necia. Muy, muy. Pasaba la mitad del tiempo de fiesta. Jodiendo. La mitad del tiempo de fiesta. Es que rico Sí, también en esa también. época. Sí. Somos un pelado, ¿no? Sí, no. Yo siempre he sido como que el que peca y reza empata. Entonces siempre fui muy necia en la fiesta y muy nerda en el estudio, ¿cierto? Entonces, lo que siempre creo es que uno tiene que aprender a diferenciar los espacios. Pues no se enrumba en clase, Uno no se enrumba en pero clase. tampoco No, estudia, tampoco va a estudiar en la discoteca, ruma, sí, no, sí. sí, no. Entonces, ¿Y te fuiste del Teatro Libre? me fui del teatro ¿A hacer libre. qué? Teatro libre. No, mentiras. Sí, total. No, total. No, mentiras, Sí, no. claro que Yo sí. amo mi escuela, de verdad que amo el teatro libre porque fueron 2 años en los que yo sí siento que son la base de lo que siguió después, de la investigación, por dónde me voy a meter. Pues estas son las bases que tengo que arrancar de aquí. De ahí me fui a la Casa del Teatro, estudié con Tavira, como todos los profesores que traía a la Casa del Teatro en esa época, Quintanilla. Hice un taller muy bueno con Ricardo Sarmiento, luego me fui a trabajar a la Corporación Colombiana de Teatro con Patricia Ariza y el destino quería que yo fuera profesora.
¿Pero porque necesitabas la plata o porque Necesitaba la plata urgentemente. yo Yo sé hacer, dije, yo puedo hacer esto, yo lo puedo sí, hacer? no, y me dijeron de que si le podía dar clase a ella y yo, nunca he dado clase, pero, pero les dije, yo nunca he dado clase. Me dijeron, pero es que usted, algo de lo que usted hizo en el casting nos funciona y queremos que le prepare el personaje a esta actriz. Y yo, bueno, entonces yo digo que el destino, Javier, porque hubiera podido ser y no pasa nada. No pasa nada. ¿Cierto? No pasa nada. Que ahí nunca había esta profesora había pasado nada, había pasado de Hasta ahí. podrías ir dar Sí, clase sí, incluso. sí. Sí, sí, no. Pero fue Cristina Umaña. ¿Ves? Fue Cristina Ah, la Umaña. niña era Cristina. Sí, se gana todos los premios porque es una actriz tremenda. Claro, yo tengo que reconocer que yo trabajé duro con ella y todo, pero tenía un talento increíble, una verdad increíble, se ganó todos los premios y muy generosamente ella fue la que me abrió el camino como profesora. ¿Cómo así que ella generosamente cuenta Porque eso? ella en todas las entrevistas hablaba de mí. Y mi profesora fue Victoria Hernández. Y yo creé este personaje con Victoria Hernández y Victoria Hernández. Entonces empezaron a llegar a mi casa todos los famosos del momento. Querían ser Todos como Cristina. querían ser como Cristina. Es que hazme lo que le hiciste a Cristina. Sí, más o menos. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué hago yo ahora? Yo toda farsante. Yo, Dios mío, sí, sí, yo necesitaba la plata. Yo también pensaba, esto me está gustando. Por Pues este lado compartir también puedo. lo que aprendí. Y por este lado también puedo llegar como actriz, ¿cierto? Por este lado voy a conocer a los directores, a tal, voy a hacerlo así. Pero no, cuando me di cuenta, ¿Hace cuánto fue? ¿En qué año era esto más o menos? estoy hablándote de hace 26 años, es decir, el 97, ¿sí? Mientras tanto, yo había estado ahora en la Corporación Colombiana de Teatro, Sí. dando talleres ¿Pero actuando también? no, fíjate que no, yo hacía con Patricia por ahí medio, intentamos hacer un monólogo, luego por ahí yo hablaba mucho, mucho, mucho con el maestro Santiago García, con César Vadillo, no, me pasaban los materiales de sus investigaciones del taller permanente, muy bonitos, muy generosos, y yo hacía talleres en la Casa del Teatro, pero no actuaba, ¿ves? No actuaba y me llamaron a dar clase y yo decía, ¿cómo así uno para enseñar algo que uno nunca ha hecho? Pero tenías tus Sí, información, tenía tus mi cositas, tu información, mis inquietud. cosas y era muy nerda, eso sí. Pues Yo ya, preparabas la me- clase. yo no, yo ya me había leído todos los libros de técnica que habían llegado a mis manos, ya me había leído Todo y, Thomas y, Richards y... y soy de esas personas que no lee solamente. Yo leo, Y haces resúmenes. hago mis resúmenes y para eso, si me llama la atención un ejercicio, me pongo y lo practico en mí con un texto puntual, un personaje puntual, un objetivo puntual. Si no, ¿para qué? Para asollarme a hacerlo, no. Con este personaje, con este objetivo, con este texto. Y lo hacía. Y así fui empezando a desarrollar ejercicios, a darle la vuelta a ejercicios que se proponían en libros más hacia lo que me servía a mí. Y empezaba a practicarlos en clase. Ya luego alguien me dijo, ¿por qué no montamos una escuela? Ah, bueno, no. Pero espérate un segundo. ¿Tú le ponías a hacer a Cristina Umaña acciones físicas? No, No, no. no. Era creación de Ajá, personaje. ajá. Sí, todas las herramientas del trabajo físico, las sensaciones físicas, siente que tu textura ahora cambia, siente que tu centro cambia, siente tus impulsos. Nos fuimos a meter en las cruces, trabajamos con esos raperos, fuimos a conocer esas mujeres, hicimos un trabajo de campo, de investigación. Y luego sí ya cogimos las escenas y empezamos a trabajar en las acciones, ¿no? Pero no las llamábamos acciones físicas, sino cuál ¿Quién es te el consiguió objetivo. ese trabajo? Magdalena Larrota fue la que me llamó y me dijo, venga que yo creo que usted puede preparar este personaje. Ay, qué berraquera. Ella fue como tu... Sí, fue la que me Te abrió hizo esa así puerta, un poquito, sí. ¿entiendes? Y yo nunca lo habría pensado, sino quién sabe, seguiría allá en la Macarena, enrumbada. Como, Sí, como muchos. Como muchos. Total. Sí. Pero entonces te empezaron a llegar más Muchos actores. alumnos que querían que yo les ayudara a preparar sus personajes y yo, mierda, eso se está poniendo serio, esto me tocó desarrollar una técnica, esto me tocó estudiar y dije, me voy a estudiar esta vaina. Vinieron los del Teatro Anderrur. Te fuiste a Alemania, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Y me fui a Alemania a estudiar dirección de actores porque cuando yo vi esa obra dije, ese es el trabajo que yo quiero hacer.
Eso es lo que yo quiero ¿Lo de esos lograr con los alemanes? actores, sí. Esas actuaciones que yo estoy viendo en este momento en el escenario, eso es lo que yo quisiera lograr con todos los actores a los que yo les doy clase. ¿Qué era lo que te impactaba de esas La actuaciones? fuerza y la contundencia de la creación de los personajes, sus cuerpos, sus voces, la forma en que yo sentía que era, estaba totalmente integrado, no sentías la máscara, no sentías la forma, No había a pesar de que costuras. había un montón, eran grandísimos, todo era verdad. Entonces yo dije, yo quiero eso. Y me fui a entrevistar con ese director, que era italiano también, Roberto Schulli, y me invitó a su grupo a hacer una práctica, una residencia de 6 meses en dirección de actores. Ay, espectacular. Y me fui, arranqué en el 99. Y cuando llegaste entonces, ¿se te ocurrió abrir la escuela porque ya no dabas abasto a la cantidad de gente que quería actuar o que No. le enseñara a Victoria Hernández, la profe? Sí, era muy bonito. Cuando yo volví de Alemania, llegó Miguel Baroni y me dijo, ayúdeme a crear ese personaje porque creo que ese personaje es importante en mi carrera. Y creamos a Pedro el Claro, Escamoso. me imaginé, claro. Entonces yo tomaba mucho el pelo porque yo decía que iba a poner un letrero en la puerta que era, ¿quieres ser famoso como Pedro el Escamoso? Estudie con Pero Victoria. buenísimo. Y así fue, entonces ya todo el mundo quería estudiar conmigo y ya dije, bueno, montemos una escuela. Pero cuando monté la escuela, Javier, dije, no, no estoy lista para montar escuela. Hay que ser honesto en la vida. Pero claro, porque una escuela no solamente eras tú, sino que Sí. involucraba un parche que tú tenías que escoger Uh-huh. Y pagar. y creerles a ellos que ellos Ajá. van a enseñar algo con lo que tú estás de acuerdo y con lo que tú Y viajas. que yo todavía no sabía muy bien qué era tampoco, ¿me entiendes? Entonces, si yo invito a alguien a dar clase a mi escuela, yo tengo que tener muy clara mi línea. Y en ese momento no la tenía. Y entonces me dediqué fue a dar clase y a producir plata y plata y plata para pagar la renta, para pagar la nómina, para pagar los servicios, los impuestos. Y cuando me di cuenta, estaba sentada, furiosa, regañando gente y engordando sin actuar. Y regañando, porque eso sí era regañona, Es que estaba muy estaba muy difícil. furiosa, Estaba muy, estaba muy brava. te encontraste con algo Sí, que chocaste sí, también, estaba muy brava. Y entonces era muy furiosa y descalificaba y terminé haciendo todo lo que habían hecho conmigo en la escuela. juzgando, Cuando me di comparando. cuenta estaba haciendo lo mismo y dije, me estoy convirtiendo en mis profesores. No. Y como yo soy así de empaque y vámonos, cerré la escuela. Y se acabó la escuela. No más escuela, me voy a actuar. Y entonces empezaste a buscar trabajo de Trabajo como actriz. ¿Cómo? actriz. ¿Cómo hiciste eso? Pues es que ya, claro, Ya te conocían un ya me montón, claro. conocían Entonces un que montón. llamaste a Sí, Magdalena. no, a Magdalena no. A un amigo libretista cuya pareja estaba en la escuela, le dije, mire, voy a cerrar la escuela porque yo lo que quiero es actuar. Me dijo, pues le voy a escribir un personaje. Y me escribió un personaje y desde ahí ya no paré más. Y desde ahí Y desde ahí entonces te empecé enchufaste con la con tele la tele. y el No, audiovisual, pues, y y el mira, hice cine. una cosa en televisión que me llevó al teatro, porque compartí set con Alejandra Borrero, que me llevó a su obra de teatro. Y en esa obra de teatro, un día en un ensayo, llegó un jefe de casting y me vio y dijo, yo la quiero ver para Paraíso Travel. Me vieron para Paraíso Travel, hice Paraíso Travel y ya empecé a hacer teatro, cine y televisión sin parar, que ha sido maravilloso. Y al mismo tiempo empecé a organizar mis talleres ya de una forma como más estructurada, sin el afán, sin la presión económica. Realmente yo sí tengo un método, yo he desarrollado un método de qué va mi método y empecé a escribir y empecé a organizar. Y hace poco, hace un año, dije, ahora sí estoy lista para hacer escuela. Hace 2 años empecé a crear el nuevo pensum, el nuevo enfoque, y fue ahí donde nació La Puerta Abierta como escuela, que ya existía como productora de teatro. Pero entonces dije, ahora vamos a abrir La Puerta Abierta escuela. ¿Cuánto tiempo duraste entonces entre escuela y escuela? Uy, mira, yo cerré la otra escuela en el 2003 más o menos. O sea, 20 20 añitos. años. 20 años en que no tuve escuela, sino solo talleres, talleres, talleres. Coacheaba elencos, trabajaba para producciones completas, me iba a México, me iba a Panamá, como muy buscada, muy aceptada también internacionalmente, muy bonito. Yo siento que la vida ha sido muy generosa conmigo como profesora y esa ha sido como mi músculo para
lanzarme a hacer dirección de teatro y para permitirme explorar otras cosas conmigo como actriz y no tener que aceptar, digamos, todo, ¿cierto? Sino darme el lujo como de decir, ¿qué quiero hacer como actriz? Como a ti te reconocen como Victoria la profe, es que es muy raro porque uno dice Victoria Hernández y todo el mundo se imagina a Victoria Hernández, A Vicky. a Vicky Hernández, Ajá. la actriz que es mucho mayor que tú y que todos conocemos, todos tenemos referencia de eso. Entonces, cuéntame por favor alguna anécdota. Ah, tú eres la mamá de Juan Sebastián. No, 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 no. Si quieres Eh, contarnos algo que me parece que es que yo creo que ha sido en tu vida algo muy raro, ¿no? ha sido Porque muy raro, ha sido yo muy también raro. cuento, no, Victoria Hernández, ay, no, ella, no, no, ustedes no No, saben no, bien de no, quién no, estoy no, no, hablando. no, 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 sí. A mis alumnos siempre les digo, por favor, diga Victoria Hernández. Yo sé que todos me dicen Vicky en la intimidad, pero diga Victoria, por favor. Para que se sepa que Porque eres para tú. que se sepa que soy yo, porque primero, pues yo no quiero que esta señora se ponga tan brava. Ella es una gran actriz a quien yo admiro muchísimo, pero pues claro, ella se ponía muy brava porque pues, es su nombre, ¿no? Con razón, ¿cierto? Un Vicky poco. Hernández es ella, Es ella, Victoria weón. Hernández Vicky eres tú. Hernández es ella. Y yo le decía, pero es que yo a todo el mundo le digo Victoria. ¿Ella Y te todo el mundo... frenteó? Sí, Cuenta, ¿qué te dijo? sí, ella se puso brava conmigo. Ella se puso brava conmigo y pues me dijo que una vez me dijo que una vez estaba muy furiosa y yo le dije no, pero peleé con mi papá porque Sí, yo qué culpa tengo de llamarme así. sí. Entonces le dije, y además porque pues no se me ocurrió cambiarme el nombre a tiempo y ya no me lo voy a cambiar. No, ya más nunca, o sea, a mí me parece rara la gente que se cambia el nombre, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pues lo respeto, sí, es cada quien se llama como quiere llamarse. Pero yo pues no quería cambiarme el nombre. Ahora, yo pienso que tal vez, ay, sí hubiese podido desde el comienzo de aclarar Victoria, Victoria, y yo empecé a hacer la aclaración cuando ya se generaron tantas confusiones, ¿cierto? Yo recuerdo una anécdota muy bonita que una vez en una reunión de actores estaba don Pepe Sánchez y Yuldor Gutiérrez dijo, bueno, tiene la palabra Vicky Hernández. Entonces paró doña Vicky y Yuldor dijo, no, la otra Vicky. Y entonces doña Vicky se puso brava. Claro. Sí, normal. Pues porque la bajaron, ¿no? Sí. No, siéntate. No, 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 tanto eso, sino yo supongo que la otra Vicky a ella. No, yo la Sí, entiendo no, Vicky, sí, perfectamente, sí, 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 está bien. sí. Y entonces don Pepe con su habitual sentido del humor, porque ella dijo, ay, yo estoy harta que me llamen. Todos los días me llaman no sé cuántas personas para que les dé clases. Y Pepe se volteó y dijo, pues monte una escuela, pendeja. Entonces, claro, fue un Muy bien. poco, estuvo muy bueno el chiste, pero Sí, sí, oportunista. sí, oportunísimo el chiste. Pepito era así, rapidito. Pero ya, luego me encontré con ella, la abracé en una novela, le dije no pelee conmigo. Nos tomamos una foto juntas, que fue un hit. En redes. Sí, en Ah, redes fue un hit la foto. Y Vicky, Vicky. yo, Vicky No, Victoria, mentira, por mentira. Dios, Javier. Y ya, yo creo que eso quedó atrás, esa molestia. Creo que en este momento sí, mucha gente sabe quién es quién. Ya creo que no hay confusión. ¿O sí, todavía? Pues en el medio no, En el medio no, por fuera sí. pero En el... antes del medio y después del medio sí. Sí, ¿no? Sí, 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 todavía tal vez en el público. Sí, la gente que realmente está por fuera del parche de Uh nosotros, -huh. los actores o el audiovisual, lo que sea, sí todavía. Todavía se confunde entre Victoria Hernández y Vicky Sí, sí. Hernández, sí. Pero yo les estoy aclarando poco a Bueno, poco. y aquí les estamos aclarando. Victoria Hernández, Doña Vicky, la superactriz. Esa es, Legendaria. legendaria. Oye, tú eres entonces una nerd, ¿verdad? Ay, yo creo que sí. ¿Qué es un nerd? Alguien que estudia con mucho placer y mucha hambre. Hambre, pero porque De eres pobre. conocimiento, de conocimiento. El hambre no es siempre es pobreza. Yo recuerdo que decía en la escuela, cuando yo empecé a dar clase, empecé a entender eso que decían tanto en la escuela de que es que no tiene hambre.
no tiene hambre. Y yo decía, pues sí, no tengo hambre. Pero luego entendía a qué hambre Sí, se claro. referían. ¿Ves? Claro, hay que tener hambre. Y yo siento que eso me convierte en nerda. Es que a mí me gusta mucho saber cosas nuevas. Y saber más a fondo sobre algo que me funciona. Y si yo encuentro un autor que me gusta, como Haruki Murakami, entonces me lo quiero leer todo. Yo no estoy contenta hasta que no termino el último libro de Haruki Murakami. Okay. Ay, descansé. Ya, ya. ¿Tú tienes algún profesor que recuerdes o alguien que haya pasado por tu vida que te haya marcado definitivamente o te haya hecho algo que te haya como complementado? Varios, varios, Gardiazabal. La más importante para mí, Amalia Iriarte. Amalia Iriarte me hizo comprender que ser actriz no era solo Esto representar, exterior, sí. sí, sino cultiva, 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 cultiva aquí, cultiva aquí. Yo ya leía mucho, pero muy desordenadamente, y ella y Jorge Plata me dieron como un norte, qué leer y cómo leer. Luego el maestro Santiago García me dio una visión del teatro en 10 minutos diarios de tinto. Era eso, yo esperaba así como con ansiedad el momento del tinto, cuando el maestro llegaba a la Corporación Colombiana de Teatro, saludaba y algunos días se quedaba a tomarse un tinto o íbamos a donde don Genaro por un tinto. Eran mis momentos felices. Es una persona que me abrió el universo del teatro. Voy a decir una cosa que puede sonar rara, pero me sacó de los clásicos. Sí, me hizo ver que había un universo inmenso dentro de mí también. Y que se podía jugar con esos clásicos tan respetados allá. Y por eso son universales y muy bello. ¿Y tú tienes algún actor o actriz que tú digas o les digas a tus alumnos, vea cómo actúa esta persona, vaya, lo ve? ¿Tienes esa persona, puede ser del cine o del teatro? Sí, claro, hay uno que yo considero un extraterrestre, que yo digo, ese man es de otro planeta, o sea, es que no tenemos cómo estudiarlo, Daniel Day-Lewis. Y hace poco, ya con Blue Jasmine había dado un gran paso conmigo, pero Tar me puso a Kate Blanchett allá también en ese nivel. Es como, no me jodas. Estos son otro nivel de actores, son como extraterrestres, no hay cómo estudiarlos, es wow. ¿Tú crees como profe o como actriz o como personaje del audiovisual, de las artes escénicas, que un actor necesita una gran oportunidad o con cualquier cosita así lo puede lograr? Pero mentira, claro. Eso, a mí me da risa eso de que no hay personajes pequeños. Claro que hay personajes pequeños, pero sí, huevón, Sí, ¿cómo sí, que no hay? sí, total. No jodas. Muerte 7 era un personaje pequeño, Chismosa 4 era un personaje Pequeño. pequeño. Es más, a mí, eso es de las cosas que me gustan, es hacer personajes como que entran a una escena, cambian la historia o ¡pum! Tienen una participación súper importante y ya. Esos personajes me encantan. También me encanta, hace poco tuve la oportunidad por primera vez de protagonizar audiovisual, una miniserie de estas del Mintic tan bellas que se hacen. Y yo decía, uy, yo no sé si yo quisiera ser protagonista de televisión toda la vida. ¿A qué horas viven? Como por un periodo largo. O se necesita no ser nerdo. Porque no tienes tiempo ni de leer. Entonces no tienes, entonces para mí era, me recogían a las 6 de la mañana, grababa hasta las 6 de la tarde, me daba una ducha y a estudiarlo el día siguiente. Dormida así con... Sí, me quedaba dormida con Mamá. el libreto así encima. Total. Y yo decía, ¿cómo hacen los protagonistas? No tienen vida. Pues no tienen vida o se relajan. Una de dos. Entonces, si yo soy un estudiante de actuación o de teatro, quiero ser actor,
¿qué consejo tú me puedes dar para buscarme esa oportunidad que me haga sobresalir? Porque con Chismosa 4 no lo va a lograr. No, no. ¿Cómo hace uno? Eh, yo creo que por ahí dicen que hay que estar preparado para cuando la gran oportunidad llegue, ¿no? Es eso, no pare de hacer flexiones. Pues digo, Sí, sí, no pare entiendo. de De estar prepararse. ahí. No necesariamente de estar en una escuela, porque pues usted ya hizo una escuela ya, no necesariamente de estar estudiando, porque también conozco los eternos estudiantes de actuación que nunca actúan, Que de pero pronto son son pésimos. estudiantes eternos de De actuación, pronto son ¿cierto? muy pilos, pero no buenos No son actores. buenos o no les llega el momento o lo que sea, ¿no? Pero entonces yo creo que lo que hay que hacer es estar listo para siempre estar haciendo tú mismo tus propias cosas, siempre. Yo les digo a mis alumnos, no se quede esperando que lo llamen, haga, salga y haga, ¿no? Es lo más jodido, pero sí. Sí, pero vea eso tan lindo que ustedes hicieron con Lenis. ¿Ah? ¿Qué necesitaron? Un gran texto, un gran director y ustedes dos. ¿Ve? ¡Qué Sí, total. hermosura! Hasta la ropa era del director. Sí, qué hermosura. O sea, no se necesita sino querer hacerlo. Ganas, sí. Querer hacerlo y contar con unos par de buenos cómplices, ¿no? Entonces, a hacer. ¿Tú crees que tú tuviste esa gran oportunidad? Sí, yo creo que sí tuve una pequeña gran oportunidad. Cuéntame. ¿Sí? Y ahí yo quiero hacer como un paréntesis, Javier, porque muchas veces creemos que es que de repente nos vamos a encontrar con el papel de tu vida. No, 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 eso no va a pasar. Vas a tener el encuentro importante que te va a llevar a otro nivel. Son encuentros. Wow, llevar a otro nivel, eso me gustó. Y es el encuentro. No es ni siquiera tu desempeño como actriz. Es ese encuentro que tuviste con esa persona como yo me encontré con Magdalena Larrota y con Cristina Umaña y esto me abrió las puertas para ser una profesora con un reconocimiento como el que tengo. Como actriz me encuentro con Miguel Ángel Vaquero que me dice, mira este personaje chiquitico. Y yo lo empiezo a hacer y en ese estar haciendo ese personaje pequeñito, con todo el trabajo y todo el amor y lo que siempre me caracteriza, me encuentro con una actriz que es Alejandra Borrero que está buscando la actriz de su obra. Y ahí me dice, mira, entonces si ves, eso tan chiquitico generó una cosa más grande, pero luego de pronto te encuentras con, wow, te llegó el personaje de la vida, esto es este director que ya ha ganado premios y mejor dicho, vas a hacer esto gigante y haces un trabajo precioso y luego te lo editan y no sale nada, y terminas dispensando, ¿ves? Entonces uno no puede generar sus expectativas de acuerdo ni al tamaño de la película, ni siquiera de tu escena, porque tú sabes qué guión aceptas, sabes qué escena ruedas, pero no sabes qué escena editas. ¿Ves? Yo tengo un amigo que fue a ver su película y salió su zapato. Lindo. Y llevó a toda la familia. Y era su zapato. Ay, no. Es un ¿Ves? poco Y esas triste. cosas pasan en el cine, porque es que la película pues no va, y así debería uno asumir todo en la vida, Javier, no todo va de uno, ¿sí me entiendes? La Haces tu película, parte. sí, yo voy y hago mi parte y tengo que aprender a soltar, a decir, yo hago mi parte bien hecha, pero si luego por la narración de la película, por el tema de la película, porque eso ya se había dicho en otra escena, por lo que sea, deciden quitar tu escena, pues, hombre, Hasta mejor, ¿o no? no sé, a veces uno quisiera como que mejor la quitaran completa. Como que uno dice, ay no, No me parta así. no me parta así, no sea así. Pero bueno, pasa, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la gran oportunidad no depende del tamaño del personaje, sino de la trascendencia de los encuentros que tienes en el desempeño de eso. De lo bonito o sea, si estás haciendo un trabajo lindo y te encuentras con quien te puede llevar a otro nivel, es ahí. Oye, tú, como eres maestra, eres Victoria Hernández, la profe. La profe. ¿Tú crees entonces que hay una diferencia o cómo les hablas tú a tus alumnos sobre la diferencia entre actuar para teatro y para audiovisual o para tele o como por dónde los llevas a eso? Porque
me parece que es como que, no sé si es tan delgada la línea o tan ancha, yo no lo sé bien. Yo tampoco, Javi, Pero mira, exacto, pero ¿cómo es el lo que viaje? pasa es que yo sí creo que para pararte en un escenario de teatro necesitas unas condiciones técnicas, digámoslo así, ¿sí? Un cuerpo que proyecte hasta por allá, una voz que llegue hasta por allá, y ya lo otro ahí se enreda, se puede camuflar en el teatro, no así en el audiovisual, ¿cierto? Porque en el audiovisual, en cambio, puedes no tener un gran trabajo de voz, pero si lo que estás diciendo no es verdad, eso lo nota. Si lo que estás diciendo es mentira, ese aparatico lo capta, capta todo. Entonces, para mí como maestra, esto se trata de verdad. Tú lo que tienes que hacer es, sea teatro, cine o televisión, que eso sea verdad y que sea el director el que diga dónde lo quiere contar. ¿Lo quiere contar aquí? ¿Lo quiere contar aquí, 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 chiquitico? ¿Dónde lo quiere contar? ¿Cómo lo quiere contar? Pero yo tengo que ocuparme de que, aunque sea aquí chiquitico, que mucho, no mueva tanto, quieta, tan, aún así, en la quietud absoluta tengo que lograr que eso tenga verdad. Ahora que si es otro director, a mí me ha pasado, yo he hecho cosas en cine súper teatrales por petición del director. En Paraíso Travel, Simón Brand me decía, yo quiero que ese personaje sea teatral, en la medida en que nadie le crea, que nadie, solamente ellos, porque ellos necesitan creerle, los dos protagonistas, ¿sí? Entonces era una cosa que fue coreografiada perfectamente, era una partitura exacta que se repitió 70 veces de la misma manera. Entonces eso es teatral. He hecho cosas en televisión muy teatrales con don Mario Rivero. He hecho cosas en televisión muy cinematográficas con Clich López. Ahorita acabo de hacer una cosa, bueno, así en la pandemia con Iván White, ahorita con Roberto Flores, cosas muy cinematográficas en televisión. Pero también he hecho en teatro cosas televisivas. Sí, como dijo alguien, hacen telenovelas teatrales. ¿Sí? También he hecho, también se saben hacer, ¿cierto? Oye, independiente de en donde estés, en el teatro, en el cine o en la tele, ¿tú cómo enfrentas tu proceso creativo? Digamos, a ti te dan un personaje, te dieron este personaje, lo vas a hacer. Y te llegó el libreto, el guión o lo que sea. ¿Tú qué es lo primero que haces? ¿Cómo enfrentas este proceso? Bueno, lo primero que hago es leer ese texto mil veces, que me hable de todas las formas, que se me meta por la piel, por el cuerpo, en la cabeza, en el corazón, en todo, que lo comprenda, todo mi ser comprenda ese texto. Y después viajas a Y dónde. a partir de ahí empiezo a hacer, cada personaje me habla desde un lugar distinto, hay unos personajes que me llegan directo al cuerpo y que yo digo, tengo que empezar por aquí, tengo que empezar por una transformación física, ¿sí? Tengo que empezar por aquí y luego ese cuerpo va a hacer transformar mi emocionalidad, mi espectro emocional, digamos, y hasta mi psiquis. Pero luego aparece otro personaje que me habla desde la emoción. Y digo, yo me tengo que concentrar en esto. Y esto es lo que va transformando mi cuerpo y mi voz y también mi forma de razonar. Pero hay otros que parto de aquí. Su psiquis es otra, marica. Esta persona recibe los estímulos de otra manera y los transforma de otra manera en emoción, y lo que tengo que entender es esta cajita dura de esta persona primero. Entonces cada personaje me habla distinto, pero a mí sí me gusta, y esta es una conversación que he tenido varias veces, a mí me gusta transformarme y me gustan los actores que se transforman. A mí también. Viejo más rico, ¿cierto? Sí, es más rico. Pues no sé, a mí me parece más divertido que salir a ser de mí. Pero ¿tú crees que uno como actor escoge ser camaleónico o escoge ser el que siempre actúa del mismo pero con verdad? ¿O eso está en la personalidad? ¿O cómo ves Yo eso? creo que eso es una elección. Yo creo que uno Tú lo elige. decides. Yo creo que uno elige. A mí te voy a decir que cuando me han llamado a ser de mí misma y que me lo dicen así, me da un poco de risa porque digo, ¿cómo seré yo? O sea, partamos de ahí, ¿cómo así que hacer de mí misma? ¿Usted sabe luego cómo soy yo? Pues bueno, si usted ya sabe, cuénteme, porque yo todavía no tengo ni idea, pero cómo Sí, soy, total, total. ¿sí? Pero bueno,
Entonces, pero sí me parece que es una elección. Yo hablaba con un amigo que es un gran actor, que quiero muchísimo. Pues estaba aquí sentado ahorita, Ajá, antes de que ajá. llegaras, y estábamos teniendo esta conversación, que él me decía, yo sí arranco de mí, es cómo transito yo esta situación ficcional que se me propone. Y sorprende, y tiene mucha verdad, y tiene mucho animal, y tiene mucha carne este man. Mm. Pero, pero, pero también es una elección de él. Yo si empiezo por ahí, yo me aburro, Javier, y yo no me quiero aburrir. Si me hubiera querido aburrir, me hubiera quedado estudiando instrumentación Claro, quirúrgica. claro. Sí, 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 sí. Mejor. me hubiera quedado ya pasando pinzas, pero me aburría y no me quiero aburrir. Bueno, y entonces, mi querida amiga Nerd, en- mientras estabas haciendo tu vida ya sin escuela, estos 20 años, estabas actuando, también entonces empezaste a dirigir, a producir, a producirte. Cuéntanos un poco de eso, cómo se llama tu productora, y en qué proyectos has transitado en este tiempo. Uy, pues yo empecé a dirigir cuando me casé, hace ¿Te 13 casaste? años. Me casé hace 13 años. Hace 13 años. Cuando me casé, Empezaste a dirigirlo a él. empecé a Me lave dirigirlo a acá, él. Haga Alicia. acá, aquí hubo. No, mentira, no. Él es artista plástico y entonces él me empezó a decir como, ¿por qué no dirige? Usted hace esos trabajos tan bonitos de cierre de talleres, ¿por qué no se lanza a Que eso es dirigir? casi que dirigir. Sí, me decía, usted ya ha hecho una Ya has escuela de dirigido. dirección, usted sin darse cuenta ha venido haciendo durante 15 años una escuela de dirección. Y yo le decía, es que me da mucho miedo el todo. Le decía, yo puedo ocuparme de los actores, yo sé que quiero y cómo lograr lo de los actores, pero a mí me aterra el teatro feo. Sí, total. A todos, todos lo odiamos. No, no todos. No, Ay, ellos no saben que es feo. debe ser, Sí, claro. debe ser. No creo que ellos digan está feo, pero bien. No, yo creo No, que yo creo que ellos creen que está bonito, sí. No, yo digo, a mí me aterra el teatro feo, o sea, cuando yo voy y veo cosas, no es que me guste el espectáculo, yo puedo diferenciar el espectáculo de algo sencillo, pero bello. ¿Sí me entiendes? No tiene nada que ver con la parafernalia, sino con, ay, ¿cómo pones ese pocillo? Si es lo único que vas a poner, ¿qué pocillo vas a poner? ¿Y cómo lo vas a iluminar? ¿Y cómo, sí me entiendes? como dice, diste el paso Sí, entonces. entonces, porque él era artista plástico y me dijo, Venga, yo le me hago dijo, eso. yo le hago eso. ¿Mm? Me dijo, yo le hago eso. Usted me dice qué quiere lograr y yo le hago eso. Y yo, hágale. Y nos lanzamos a hacer una trilogía de Lola Arias. Era una trilogía sobre el fin del mundo. Empezamos con Sueño con Revólver y eran Quique Mendoza y Angélica Blandón. Y nos quedó lindo, ¿La vi? Yo la vi. lindo nos quedó, ¿cierto? Ujú. Nos quedó lindo. Sí, sí. Y me lancé a escribir yo una experiencia que tuve mientras montaba Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba, en la cárcel. ¿Tú la Pues estabas dirigiendo? yo la dirigía allá en la cárcel con las internas del Buen Pastor y ocurrió un suceso muy doloroso ahí, personal. Y yo me traje esa experiencia de ese trabajo en la cárcel al teatro. Y escribí Bernarda Alba en blanco y negro. Y era sobre una Bernarda extraña. Okay. Y como ella estaba en una cárcel, una líder que en una cárcel eh, decide como utilizar a estas mujeres y entonces yo me quedé y hice ese trabajo tan bonito, nos quedó bonito, en un ciclo de miradas paralelas de la maldita vanidad, miraban a Lorca y yo decidí sacarme todo ese dolor que tenía en esta creación, es una catarsis ahí, muy bonita. Y entonces ahí ya dijiste, soy directora. Ahí ya dije, creo que soy directora. Víctor la profe, directora, Directora, actriz. Victoria Hernández, directora, actriz y profesora. Y ya luego vino Reflejos, que trajimos a un director argentino, Matías Feldman. Luego ese fue producido por nosotros, La Puerta Abierta, pero ahí yo era actriz. Y luego ya volví a dirigir en el Teatro Nacional Malas Hierbas y luego hicimos producción de Clarisa, que fue el monólogo anterior, y luego de La Errante y ya llevamos hartas. Clarisa, yo la vi, me gustó. Ah, Buena esa. Y Clarisa, es lindo. súper linda y eh,
de verdad que el otro día yo comentaba con un amigo actor sobre ti y no es por echarte pues flores, pero tú eres una actriz que se mete en problemas a sí misma continuamente y de pronto no sales o no. Eso es De ese pronto. riesgo es, Sí, claro. pero Ese eso es, riesgo existe. pero esa adrenalina tú se la compartes a tus alumnos, eso que tú tienes como tan tuyo, tú les dices, si usted no se arriesga, bueno, Sí, sí, a todos les digo, ¿qué hubo? Bótese y si le está costando trabajo, mejor. Mejor. si la está Si usted cagando, pues siente que sálgase de sí, ahí, si la está cagando, vea a ver resuelva, por dónde se sale, resuelva, pero no no pare, sea cómodo. no pare, no se acomode ahí. Es que a mí me quedan bien estos personajes. No, no, por qué estos? ¿Y por qué no estos otros? ¿Y por qué no voy a contar yo este monólogo donde tengo que hacer todos estos personajes? ¿Cuántos haces ahí? Haces un montón de viejas en un salón de En belleza, la ¿no? ¿Cuántos peluquería. haces? Ahí en la peluquería son 7 mujeres. Sí. Las 7 mujeres. No, espérate, son nada más. Es que son mucho, es No, muy es que divertidas. total, es muy divertida. Son todas, porque además son todas máscaras, ¿no? Ujú, ujú. Son, de hecho, el punto de partida, yo estaba muy perdida con esa escena. Yo decía, ¿cómo hago para hacer este diálogo entre todas Entre estas todas. mujeres? Yo misma. ¿M? Y apareció el que inició el asistente de dirección, era un hombre que trabajaba con mopeds, con muñecos. Ajá. Entonces me dijo, mopeds, solo de aquí para arriba, es decir, un gesto con la mano y Otro un gesto facial. y una voz. ¿M? O sea, mano, Vocal. gesto y voz. Y defínelo. ¿M? ¿Tú, Y ahí, tú tienes algún personaje que digas, este personaje me encantó, me quedó buenísimo, lo disfruto un montón del putas? pues no sé si es porque es lo último que hice. Hice una serie para el Mintic ahorita. Ay, siento que Toñita fue un resultado de la creación de un montón de gente, del escritor, el director, las chicas de vestuario, los de arte, o sea, los de maquillaje, todo el mundo puso como su... Todos estábamos tan enamorados de Toña, todos, Que todos te que sí, aportaron, que ¿no? era como, oh, qué rico. ¿Y tienes algún personaje o alguna situación con algún personaje que hayas dicho o que digas, esto jamás en mi vida, no sé qué me pasó acá, me fui al carajo, ¿te ha pasado? Sí, 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 sí. Cuenta, cuenta. Sí, yo hice una vez una cosa, he hecho dos No tienes cosas. que especificarnos, Sí, pero no. ¿cómo fue la He hecho experiencia? dos cosas de esas que uno no quiere ver nunca más y que vuelven y dan. Uno dice, Dios mío. Ay, te vi anoche a las 3 de la mañana en... No voy a ¿Qué más? nunca. Hola, ¿cómo ¿Y está? qué más? Bien. Digo, no me voy a liberar nunca de eso. Por varias razones. En uno, es que eso era muy raro. ¿Cómo es que están contando esto? No, yo no sabía si eso, yo nunca sabía dónde estaba la cámara, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso era muy raro, como que eh, yo no supe. Y entonces, Pero no te decían, ¿ok? sí, sí, pero yo veía que los de la cámara se movían por todos lados mientras hacíamos la escena, ¿sí? O sea, estamos aquí tú y yo haciendo la escena y ellos caminan por todo lado, tan, y yo como, ¿qué hago, marica? ¿Cuál Me es el están plano? poniendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Auxilio! Nunca supe qué estaba haciendo y eso se nota. Cuando lo ves al aire dices, esa señora no Está sabía, perdida. la señora no sabía que Personaje de estaba. perdida. Sí, el personaje era perdida número 2. Entonces ahí, mi amor, yo no supe. Y en otro, que no es que no me haya gustado el trabajo, sino la edición. Ajá, que te cortaron como No, las no, no, ideas. no, 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 no. No, era que tenía muchos efectos, muchos defectos especiales. Ah, claro. Entonces, era rara, era como... Y que nunca me había pasado que, que, que me llamen a hacer el audio, pues la voz, ¿A doblar? a doblar. ¿O queda horrible o no? No, yo he hecho eso muchas veces porque el sonido como es de difícil, ¿no? En las películas sobre todo. Casi siempre le Yo toca lo a hice un uno, par de veces y eso me parece que queda, eso no queda bien. casi siempre le toca a uno ir a hacerlo. Y yo en eso, de verdad tengo que decirlo, no, no me va mal en eso. Pero esta vez fue raro porque me tocó ir a grabar porque el director, algo así como que no le gustó la intención.
entonces me hizo cambiar la intención en la Raro. voz, pero mi El cuerpo, cuerpo y mi mirada. gesto y mi todo iban por otro. Entonces cuando yo vi eso al aire, yo decía, no, esto sí es lo más raro que yo he hecho. Esto sí está muy raro. Sí. Bueno, y entonces llegamos, entonces después de este personaje de las 7 mujeres, llegamos a La Errante, ¿no? Al errante. Háblanos del proceso de La Errante, cómo se te ocurrió esto, cómo pasó. Lo que te había contado de cuando empezó la pandemia, yo quería explorar dos cosas. Una, el Alzheimer, porque había pasado lo del maestro Santiago. Y era una cosa que me tenía obsesionada, lo del Alzheimer, lo de, marica, la pérdida de la memoria. Qué miedo esto. Y entonces empecé a escribir yo una cosa sobre Madre Coraje, como si hubiese sido un personaje que se queda sin memoria, ¿cierto? Pero eso era tan dramático que hasta yo me aburría. O sea, yo lo leía y yo decía, ay, no, me aburrí leyéndolo. Si me aburro yo que lo escribí, Ajá, sí. ahora imagínense lo que va a pasar con la pobre gente que lo vea. Entonces dije, no, abortado. Apareció Clarisa, que tenía el tema de la memoria, de la salud mental, pero con comedia. Y dije, ay, esto tan rico, esto, hagámosle. Y se me quedó Madre Coraje por ahí en el La tintero, olvidaste. la olvidé. Ok. Hasta que me encontré con Gianluca Barbadori, el director. ¿Quién es? Cuéntanos un poquito. Gianluca es un director italiano que viene mucho a Colombia desde hace rato. Sin embargo, yo no sabía de él, no lo conocía. Pero él llevaba mucho tiempo viniendo al Iberoamericano y cuando empecé a trabajar con él me di cuenta que mucha gente ya lo conocía y estábamos cruzados. Yo estaba en Clarisa, en la Casa del Teatro, y él tenía la Orestiada en la sinagoga. Entonces, ahí me escribió también un amigo en común que teníamos, que era Rubén Di Pietro, y Rubén me dijo, mira, este amigo mío, Gianluca, Está por ahí. está ahí. Y yo, bueno, sí. Tiene un taller y yo dije, bueno, se lo recomiendo a mis estudiantes el taller y ya. Pero creí como hasta ahí, hasta que Gianluca me escribió como, ya terminaste tu temporada, mira, queda un fin de semana en la Orestiada, vente a verla. Y fui a verla, me gustó muchísimo lo que vi. Y cuando él me escribió, voy a Colombia en tal fecha, almorcemos, dije, ya mi cabeza estaba trabajando. Ya yo estaba diciendo, Pero tal ya se vez. cayeron bien esa No, vez que fuiste. solo era por Por WhatsApp. pero viste la obra de él y no fuiste a No, saludarlo. porque él no estaba, él ya se había ido para Italia otra vez. Ya, ok. Entonces, cuando ya él me dijo, voy a Colombia, almorcemos, ya mi cabeza estaba trabajando, como probablemente hagamos algo juntos. eh, eh, y cuando... Por lo menos una amistad. por lo menos que seamos amigos. Nos comimos unas berenjenas deliciosas y al final de las berenjenas dijimos, bueno, como esto para qué, y él me dijo que dañamos o algo así, una frase de él, muy de él, que dañamos juntos. Y yo le dije, pues dañemos Madre Dañemos. Coraje. Dañemos Madre Coraje, que la tengo por ahí en el tintero. Y entonces todo pasó como tenía que pasar, lo que te cuento. Luego él se va a Italia, se encuentra con su gran amigo y gran dramaturgo y escribe este texto maravilloso para nosotros. Perdona, ¿cómo? Es que, como vi la obra, ¿cómo es porque si él es italiano, ¿de dónde sacó él esta historia de la avioneta? Y porque la mezcló espectacular con Madre Coraje. ¿Cómo hizo él? ¿Tú le dijiste, tú le contaste la anécdota? Pero para nada. Eso es lo que se llama un nerdo. ¿Ve? Entre nerdos nos juntamos, nos gustamos, nos caemos bien y pasan cosas bonitas. Él se dedicó a estudiar, a buscar noticias sobre Colombia, sobre madres, sobre cosas. Y aparece esta maravilla de texto. Michele Santéramo, no se les olvide ese nombre. Invita a los nerds de verdad que quieren estudiar o quieren ser actores, que se metan a tu escuela y cómo es el método, de qué se trata un poquito. Pues alguien que decía cómo definir el método de Victoria Hernández decía el método de Victoria es el método del tablazo. Ella le da una patada en el jopo y lo bota al escenario. ¿Cómo se aprende a actuar? Actuando. Pero yo
Cuando decidí volver a hacer escuela sí me demoré un rato como viendo cómo quería llevar este proceso. Y siendo muy honesta, lo que yo hice fue crear la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar, teniendo en cuenta que a mí me gusta siempre profundizar por mi cuenta, ¿sí? Que a mí no me gusta que me lleves a repetir un año el mismo ejercicio, no, ya me lo dijiste. Sí, yo por mi cuenta voy y repito y profundizo y Sí, eso es sigo igual a la usted. búsqueda, sí, y eso, yo, Victoria, yo respeto mucho los procesos largos, pero a mí no me funcionan. Yo soy de, dame la información que yo profundizo y yo hago de eso algo largo, ¿sí? Pero dame tú la información. Entonces dije, primero, ¿yo por dónde empezaría? Yo empezaría por aprender a oír. Si tú sabes oír, ya es más fácil todo. ¿Cómo es de difícil? Aprender a oír. Pero a oír de verdad, con todo tu ser. Luego entonces empiezas a oír en función de lo que quieres del otro. ¿Qué es lo que estás oyendo en función de lo que quieres? ¿Cierto? Y luego entonces dije, el primer objetivo tiene que ser estar presente. Aprender a estar presente. No a hablar en verso, no a hacer grandes clásicos, situaciones ficcionales sencillas, cotidianas y concretas. Y ahí, Situaciones. Buenísimo, sí, súper claro, claro. aprende a estar aquí con Javier sentada, escuchando, dando, recibiendo, obteniendo. Sí, eso es, estar presente. A partir de estar presente, entonces puedes pasar a crear. Ahora sí, ya sabes escuchar, ya sabes reaccionar. Ahora puedes empezar a explorar eso de la creación. Y ahí sí nos vamos con personajes y situaciones más gorditas. ¿Mm? Y luego sí ya entonces aprende a contener esa creatividad desbordada. Y entramos en el énfasis en cine. Y luego ya tienes tres módulos de técnica. Ahora sí entiende qué es la inspiración. Y es el último módulo, se llama técnica e inspiración. ¿Sí? Si yo quiero estudiar en tu escuela, cuéntanos cómo es esto, semestral, trimestral, anual, dónde me meto, en qué página, qué hago para empezar a estudiar, cuándo empezamos, cómo es esto. Bueno, cada 3 meses se abren inscripciones, son trimestres, 4 trimestres. Estar presente, creación, énfasis televisión, contención, énfasis cine, técnica e inspiración, énfasis teatro. Se llama La Puerta Abierta, arroba La Puerta Abierta, también arroba Víctor la Profe, ahí también encuentran toda la información. Tengo un equipo de profesores, que esa fue la segunda tarea. Cuando yo ya diseñé los objetivos, dije, ahora los profesores con los que yo hubiera querido estudiar. Empecé a ver en el mercado de talleres, que es infinito, quienes tienen algo que han probado que funciona en el tiempo, ¿sí? Y quienes además están en esta misma línea mía. Entonces ahí entraron Felipe Botero, Mafe Fabre, Juan Pablo Félix, Juan Pablo Rincón, Paula Castaño, David Muñoz, Bernardo García, Juanita Cetina. El trabajo de cuerpo, para mí el libre es el libre. Entonces está Fabián Belandia, Fernando Montes. Y así logré hacerme en voz mi sensei Bárbara Perea, pero tengo otras profesoras de voz que trabajan con ella, Luz Adriana Gutiérrez, Juanita Cetina, que están en la misma búsqueda de esas herramientas de voz, porque lo primero es que todos los profesores de mi escuela, excepto apreciación del arte y apreciación del cine, son actores. Todos son actores. Y entonces lo que enseñan lo enseñan desde su experiencia como actores. Oye, entonces, en enero, ¿cuándo entramos? Ya pueden empezar a inscribirse. Pero tú Yo haces no hago audición, todo el audiciones. mundo entra. Todo el Porque que. necesitamos la A plata. ver, necesitamos la plata. Como en el libre. Como en el libre. Todas partes. No, necesitamos. Yo hago grupos pequeños, grupos de solo 12 personas.
Pero creo que si tú me dices a mí que quieres ser actor, pues yo te tengo que creer, porque yo creo que a nadie lo obligan en la casa. Me hace el favor y se va a estudiar actuación. No, le dicen que no. No, al contrario, a No todo el haga mundo le eso. están diciendo, no haga eso, estudie otra cosa. Entonces yo parto de la base de que es verdad que tú quieres. Y te voy a tratar como alguien que me dijo que quería estudiar actuación, que quería ser actor. Si yo empiezo a ver que hay una falta de consecuencia entre lo que me dijiste cuando viniste a inscribirte y lo que haces cada día, pues también te lo hago saber. Te digo, hey, pelado, pelada. Bueno, pero ¿dónde me inscribo? Se puede inscribir en @lapuertaabierta, en Instagram están todos los datos. ¿Pero Me la puede inscripción escribir, vale? la inscripción no vale nada. Okay. Me pueden escribir a lapuertaabiertaproducciones@gmail.com. Se llama La Puerta Abierta, el Centro de Formación Actoral Integral. Porque La puerta abierta, siempre está abierta para llegar Qué lindo. y para irse. Espectacular. Oye, pues ha sido un placer de verdad tenerte en Nerdopolitan. Nos podríamos de pronto en otra oportunidad hacer un segundo capítulo y de pronto hablar más sobre la maestra que tú eres y sobre este método que has desarrollado que de verdad me parece admirable, esta escuela que has creado. Muchísimas Wow. gracias, Que Javier. estamos Cuando de hecho quieras. aquí en Aquí ella, ¿no? estamos, sí. La Puerta Abierta. Carrera 21 3924 Bogotá. Bueno, despídete de los Nerdopolitans y si quieres darles un consejo o darles tus redes y las redes de la escuela también, por favor. Bueno, Nerdopolitans. Todos son ganas, pero hay que ponerle motor a las ganas. Es decir, si usted no hace, no llega. ¿Y tus redes entonces? Mis redes, @lapuertaabierta, @victolaprofe. En Instagram. En son Instagram. estas. Y en Facebook estoy como Victoria Hernández y como La Puerta Abierta también. Muchas gracias. Mi amor, a ti. Ay, mamacita bella. Gracias, nerds. Nos vemos en el próximo capítulo. Si usted cree que es un nerd, como Victoria Hernández, la profe, o tiene algún amigo que crea que es un nerd, pues escríbanos y de pronto lo traemos al set de Nerdopolitan. Chao, gracias.